Oración.
No, yo pensé que sí me iba a jugar. Está viniendo. ¿Cuánto tiene? Hace tiempo está. Resistencia.
Leer esa pequeña anécdota que hoy hay de dónde salió el símbolo, ¿no? Lo integral es una suma corriente de la palabra suma de la S alargada, el símbolo de la integral.
este. Bueno, jóvenes, entonces eso es una integral definida, ese límite. Si fuéramos a ser exactos o rigurosos para calcular integrales, habría que resolver ese límite, que es bastante complejo en muchos casos, o en la mayoría. N tiende a infinito, y es el límite de esta sumatoria. En unas expresiones más largas ya vimos, por ejemplo, cómo se hace cuando le ponemos a n un valor y sacamos una aproximación. 4, 5, 6, algo que sea terrenal y que se pueda hacer en un tiempo finito. Entonces el límite es algo que vamos a ver al final del curso. Primero le vamos a poner el infinito acá arriba y eso se convierte en una serie. Por ahora entonces dejémoslo así, una integral definida. Ese es el límite con todas las condiciones del caso que vimos la clase anterior, con esta ecuación. La S entonces viene de sumatoria y es una S alargada al símbolo. Inicialmente lo definimos como un área, pero en física se puede aplicar, en química, estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dijimos la clase pasada, todas sumas de Riemann, llegamos a esta situación, particiones, área, hasta llegar finalmente. También dijimos que si n tiende a infinito es equivalente a que delta x tiende a 0. Puede ser este límite o este. O sea, la forma práctica es este. ¿Cómo se llaman los elementos entonces de la integral definida? Como dijimos, el signo de integración. La A se llama límite inferior de integración, la B límite superior, el de x indica cuál es la variable y el f de x es el integral. Entonces, para no estar resolviendo este límite y haciendo aproximaciones, aunque no siempre se puede lograr, hay integrales que no se pueden hacer, hay integrales que no tienen antiderivada. Es como resolver integrales definidas si no tienen antiderivada. Entonces hay que hacer aproximaciones, como vimos la clase pasada. U otras aproximaciones que van a ver en otra asignatura. Yo interrumpo. Bueno, que tenga. Otras aproximaciones que van a ver en método numérico, una materia que tenemos que estudiar más adelante. Bueno. Por ahora entonces las integrales definidas tienen unas propiedades. La primera nos sirve para calcularlas precisamente sin usar ese límite. Lo llaman teorema de evaluación, que es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Las integrales definidas de la inventaron los griegos hace más de 2000 años para resolver el problema, no con esta nomenclatura, pues esta nomenclatura moderna se debía a este señor Friedrich Riemann. Y se inventó entonces primero que el cálculo diferencial, que nosotros lo estudiamos ahora al contrario, no sé si al revés, pero sí al contrario. El cálculo diferencial es más de nuestra época, es de la época de Newton y sus amiguitos.
y sin embargo se conectaron en algo que se llama ese teorema establece que la derivación y la integración son operaciones inversas. Muy importante, van a ver. Operaciones inversas. Por ejemplo, elevar al cubo y sacar raíz cúbica. Yo cojo un número y lo elevo al cubo y le saco la raíz cúbica, ¿qué le pasa al número? Queda el mismo, ¿cierto? O si lo hago al contrario, si cojo un número, le saco la raíz cúbica y después lo elevo al cubo, queda el mismo número. Pues este teorema fundamental del cálculo, para indicar esas dos situaciones, primero no se le aplica a números sino a funciones. Tiene su forma definida de escribirlas correctamente, pero en palabras que dicen, entonces se separan. Lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo y el segundo teorema fundamental del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo entonces dice que la derivada de la integral de una función es la misma función. O sea, si la derivación y la integración son operaciones inversas, al aplicarlas juntas, su efecto se anula. Eso tiene una forma de escribirse un poquito más complejo, son integrales definidas, pero en términos simples dice eso, la derivada de la integral de una función da la misma función. Y estamos interrumpiendo ahora. El segundo teorema fundamental del cálculo dice entonces que la integral de la derivada de una función da la misma función. Aquí suele usarse la mayúscula. ¿Cuál es la forma que hay sí adecuada de escribir esto? Entonces vamos a ver las propiedades de la integral definida. Vamos a ver
segundo teorema fundamental del cálculo que también llaman teorema de evaluación. Que sirve para resolver integrales definidas, inicios con necesidad de entonces, integral definida de A hasta B, de f de x de x, siendo f minúscula la derivada de una mayúscula, o sea, f minúscula es f' de la mayúscula. Ser coherentes acá. Dice entonces que se obtiene la función que derivamos. Evaluada, este palito vertical se ve evaluada entre A y B. También suele escribirse así. Evaluada entre A y B, que no es otra cosa que la resta entre f de B y f de A, en ese orden, y que la resta no es conmutativa. Pues si uno no la escribe así, ahí queda malo. Sí, f mayúscula es una antiderivada de la minúscula. ¿Qué significa eso? La derivada de la mayúscula de la minúscula. El teorema que sirve para resolver integrales. Yo aquí lo escribí en forma. En última instancia, ¿qué es lo que se calcula? Db menos f de A. Tal cual está aquí en el cuadrito. Empezamos con ese porque todo lo que sigue es basándose en ese cálculo. Estamos diciendo, por ejemplo, que la integral entre esta función que se incluye. Lo que ustedes ya se saben, porque enseguida van a tener un encuentro con sus conocimientos al respecto. O sea, hay que resolver la integral por cualquier método. Ponemos este para tener tiempo de resolverlo, pero por cualquier método. Simple, fórmula directa, la sustitución trigonométrica, la que resuelve fracciones parciales, la que sea. Resolvemos la integral. Ponemos este repito porque ahí encima. ¿Cuál es la integral de x a la raíz? A la 4 sobre 4. Dice que evaluemos eso entre 0 y 2. Repito, esto es solo simbología. Realmente lo que significa es que si esta es la antiderivada, entonces la reemplacemos en 2. Y le restemos lo mismo reemplazado en 0. Y ese es el resultado de la integral. Se puede hacer por límites. Hay que llenar el tablero, ¿sí? Por esa definición. Por límites. Es el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria y desde 1 hasta n, de x sub i a la 3 por delta x, todo ese cuento, ¿no?
Pero este teorema nos permite ahorrarnos todo ese trabajo y calcularlo en forma directa. Entonces, ¿cuánto da? Necesita calculadora para eso. Se van 4 todos. Se va a 4. Ahora, de acuerdo con el tema que vimos la clase pasada, eso puede interpretarse gráficamente como un área. En muchos casos, o en términos de áreas, porque la gráfica de esa función, entonces, esa es la buena noticia a partir de ahora también. Todo lo que hagamos de ahora en adelante está asociado a una gráfica. Para eso, la buena noticia es que vamos a poder practicar lo que aprendieron en cálculo diferencial de graficación. Crecimiento, máximo, mínimo, cavidad de puntos de extensión, todos esos cuantos. Hasta 2. De 0 a 2. En 2, ¿cuánto vale la Y? ¿Se acuerdan las coordenadas de este punto? 4 la integral. Estamos graficando cuál función. Y igual a x a la 3. 8. ¿Qué acabamos de encontrar? 4 es que vimos que era el área abajo de la curva. Acabamos de encontrar el valor de esta área. Esa área mide 4 unidades de área. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Ese es el significado o interpretación del resultado de esa integral por ahora. Después veremos que si esa integral calcula una fuente, entonces nos va a dar solución. Si calcula un trabajo, nos van a dar joules, etcétera, ¿no? Por ahora estamos hallando esa área. El área bajo la curva de y igual a x3 entre 0 y 2 y o sea, esta región, así se le llama, es una región quedó plenamente limitada por estas 3 curvas, digámoslo así. Por encima y igual a x3. A la derecha x igual a 2. A la izquierda 4. El eje Y, perdón, x igual a 0. Y por abajo el eje x de igual a 0. Por si no recordaban o no les habían enseñado o no se habían pillado eso, el eje x es una recta, como dice el verso. Entonces, si es una recta, tiene ecuación. La ecuación del eje x es y igual a 0 y la ecuación del eje y es x igual a 0. Así como esta es x igual a 2. O otra que haya por aquí puede ser x igual, y igual a menos 2 o a menos 3, etc. De la región quedó plenamente limitada ahí. Entonces, así como se calculan integrales definidas. Y esa es una interpretación de términos gráficos o como áreas. Cualquier función que nos ponga. Ese es el significado del integral definido. Es primero, repitamos. Tengo la integral de menos y cuartos a 0 el coseno de x de x. ¿Cuál es la integral del coseno?
seno de x. Lo vamos a evaluar de menos pi cuartos a 0. ¿Qué significa? Que reemplacemos por 0 y reemplacemos por menos pi cuartos. El seno de 0 es 0. Y el seno de menos pi cuartos. Bueno. Desde chiquito nos están enseñando eso, de 10º grado. Cuando a mí me lo enseñaron no era 10º grado, era 5º de bachillerato. Hay una tabla, uno no tiene que aprenderse tablas, pero si se mantiene manejando eso, aprende las funciones trigonométricas de los ángulos básicos. En la calculadora seguramente le va a dar decimales, pero no le enseñaron estas respuestas con raíces y mitades, bastante menos. Decimal. Decimal es 0.7, algo así. Menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2. Esa sí es la que yo estaba esperando. Menos raíz de 2 sobre 2. O sea que nos dio raíz de 2 sobre 2. 177, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues también significa esto. Todos sabemos que la función coseno de ahí para allá, haciéndole una ampliación, ¿cierto? Aquí corta en menos pi medios. Aquí corta en pi medios. ¿Cierto? Haciéndole una ampliación en el coseno. Y va hasta 1 y baja hasta menos 1, ¿cierto? Yo sí. Pues también aprendamos eso. Hacemos la gráfica, pero el pedacito que nos interesa. No hay necesidad de hacer todo. Ahora puede que el pedacito que me interese sea un mochito así, entonces es mejor hacer la ampliación. Es que nos acaban de preguntar, entonces por aquí pi cuarto está en la mitad de pi medio, ¿no? Por aquí está menos pi cuarto. Subimos. Entonces esta fue el área que acabamos de calcular. El área sombreada es raíz de 2 medios unidades cuadradas. Ahora vamos a ver la próxima clase que no siempre es un área. Es un área siempre y cuando la región esté por encima del eje X. Si está por debajo, con cruzorios de X, hay que interpretarlo bien. Pero por ahora, si está por encima del eje X, es un área. Entonces ese es el área que acabamos de encontrar. Esta es la función que igual a coseno de X en ese intervalo. Este pedacito de eje y es X igual a 0. Este pedacito abajo es igual a 0. Y esta recta, aunque no lo crean, tiene ecuación es igual a menos pi cuartos. Pi cuartos es punto
314 y 4. También da como punto 7. 314 y 4. Y 4. Punto 78. Listo. Ahora sí a lo que viene. Entonces vamos, primero recuerden cómo vamos a hacer las filas mirando allá Mientras repartimos las hojas, por favor, celulares al bolso de la mochila, ningún celular al alcance del cuerpo. Está en pantalla ahí, me disculpan por favor, ahí mientras sigan la mano por todo el cuerpo. Si ven, que leyeron el encabezado. Claro.